Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos increíblemente emocionados de tenerlos con nosotros una vez más. Hoy la noticia que nos ha traído es una que, francamente, nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, un acontecimiento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y, para ser completamente honestos, ha tocado la fibra sensible de innumerables seguidores alrededor del globo. Como sin duda habrán anticipado por el título que corona este vídeo, el tema central de nuestra conversación de hoy gira en torno a la ** urgente hospitalización de nuestra adorada Hande Erçel tras un lamentable accidente ***. Sí, así es, con una profunda tristeza y preocupación, la actriz que tantos de nosotros adoramos, aclamada por su extraordinario talento, su cautivadora presencia en pantalla y ese carisma que la ha convertido en un ícono, ha atravesado un momento de adversidad. En este vídeo vamos a desglosar minuciosamente todos los detalles que han salido a la luz, porque créannos, hay aspectos sorprendentes y reveladores en esta historia que estamos ansiosos por compartir con ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de esta noticia, queremos hacerles una invitación muy especial y sincera. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animamos de todo corazón a que hagan clic en ese codiciado botón de suscripción que ven por ahí. Al hacerlo, no solo se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos futuros, sino que también se mantendrán al día de las últimas noticias y, lo que es más importante, nos mantendrán conectados en este fascinante y dinámico mundo del entretenimiento. Y por favor no olviden activar la campanita de notificaciones, es su pase directo para ser notificados en el instante en que subimos contenido nuevo y fresco. La noticia, como era de esperar, ha corrido como la pólvora en los medios turcos, y su eco no ha tardado en trascender fronteras, resonando en cada rincón donde sus novelas han dejado huella. Hande Erçel, esa estrella indiscutible, la protagonista de innumerables narrativas que han tejido historias de amor, drama y pasión, y que han conquistado corazones en todos los continentes, se encuentra hospitalizada. En las primeras horas la información era tan escasa como un oasis en el desierto, lo que, como suele ocurrir en estas situaciones de incertidumbre, generó una inevitable y masiva ola de especulaciones y una profunda preocupación entre sus vastos y leales seguidores. Los reportes iniciales se ceñían a la palabra accidente, pero los detalles eran deliberadamente vagos, lo que comprensiblemente solo servía para alimentar la ansiedad y la inquietud. ¿Cuál era la verdadera gravedad de su estado? ¿Cómo había sucedido este percance? ¿Cuándo ocurrió exactamente? Estas eran las preguntas que, como un eco en un coro silencioso, resonaban en la mente de todos. La ausencia de información oficial clara y concisa, por muy comprensible que sea desde el punto de vista de la privacidad, dio pie a todo tipo de rumores, desde simples caídas hasta incidentes de mayor envergadura y gravedad. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, y gracias a la diligencia de algunas fuentes cercanas a la actriz, y a la emisión de comunicados más concretos y oficiales, hemos podido comenzar a armar este complejo rompecabezas, pieza a pieza. Según lo que se ha podido confirmar de manera fehaciente, el incidente ocurrió en un pasado relativamente reciente. Y dada la urgencia con la que fue trasladada al centro médico, queda meridianamente claro que no se trató de un contratiempo menor. Los reportes iniciales y las versiones que han ido cobrando fuerza hablan de que Hande sufrió un accidente y las informaciones más consistentes sugieren que se trató, al parecer, de un ** accidente doméstico ***. Inicialmente los medios de comunicación turcos publicaron que la causa era una caída fuerte. Algunas versiones, más detalladas, sugieren que el percance pudo haber ocurrido en su propio hogar, mientras realizaba alguna actividad cotidiana y aparentemente rutinaria. Es crucial recalcar un punto que no debe pasarse por alto: cuando se trata de una figura pública de la talla y el alcance de Hande Erçel, cualquier detalle, por mínimo o insignificante que pueda parecer en un principio, tiende a magnificarse y a ser analizado con lupa. El secretismo inicial, que a menudo se implementa como una estrategia para proteger la privacidad de la persona afectada y permitir que la situación se maneje con la máxima discreción posible, también puede, paradójicamente, generar un efecto contrario. Este secretismo puede intensificar la curiosidad del público y, por ende, alimentar y diversificar la corriente de rumores. Lo que realmente resulta sorprendente en todo este entramado de información y circunstancias es, sin duda, la forma en que se ha gestionado la difusión de la noticia y algunos de los detalles específicos que han ido saliendo a la luz. Por ejemplo, se menciona de manera recurrente que el accidente le provocó una ** herida significativa **
una lesión que requirió atención médica de forma inmediata y prioritaria. Algunos reportes más específicos hablan directamente de una fractura, mientras que otras versiones hacen referencia a un corte profundo y que, por su naturaleza, necesitó sutura. Lo que sí parece ser un consenso generalizado y un hecho prácticamente irrefutable es que la actriz fue trasladada de urgencia a un hospital de alta especialización en Estambul. Y es precisamente aquí donde entran los detalles que han llamado poderosamente la atención y han generado un mayor interés. Se ha informado, de manera extraoficial pero persistente, que a pesar de la urgencia de la situación y la naturaleza del accidente, Andersel se encuentra en un estado de salud que, dentro de lo que cabe, permite la comunicación. Es más, se destaca que ha mostrado una ** entereza y una fortaleza dignas de admiración ** en un momento tan delicado y vulnerable. Hemos sido testigos, a través de diversas plataformas digitales y redes sociales, de una auténtica avalancha de mensajes de preocupación, apoyo incondicional y deseos de pronta recuperación por parte de sus seguidores, quienes la conocen y la quieren tanto en Turquía como en el resto del mundo. Miles e incluso millones de comentarios inundan sus perfiles públicos, cada uno cargado de buenos deseos y esperanza. Es verdaderamente conmovedor observar cómo una figura pública, a través de su arte y su personalidad, puede generar un vínculo tan profundo de cariño, empatía y conexión emocional con su audiencia. La comunidad de fans de Andersel es ampliamente conocida por ser una de las más activas, unidas y solidarias del panorama digital, y en esta ocasión, han demostrado una vez más la fuerza de ese lazo. Ahora bien, una pregunta que sin duda está en la mente de muchos es, ¿qué significa todo esto para su exitosa carrera profesional? Andersel se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas, solicitadas y con mayor proyección no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus proyectos, sin excepción, suelen alcanzar un gran éxito comercial y de crítica en el ámbito global, y sus fanáticos esperan con una anticipación palpable cada uno de sus nuevos trabajos. La noticia de su hospitalización, de manera inevitable, genera interrogantes sobre el posible impacto que esto tendrá en sus compromisos laborales actuales y futuros. Según la información que ha trascendido, y como medida de precaución lógica y necesaria, ** todos sus proyectos activos han sido puestos en pausa ** por el momento. Esta decisión, más allá de ser una consecuencia directa del incidente, es un gesto de responsabilidad para permitir que Ande se recupere por completo, sin presiones ni interrupciones. Actualmente no se ha proporcionado una fecha estimada para su regreso a las pantallas o a los sets de filmación, y esto es, en el contexto actual, perfectamente entendible. Lo que ahora mismo ocupa el primer plano, y debe ser la prioridad absoluta, es su salud y bienestar. Los detalles sorprendentes a los que aludíamos en el título de este vídeo no radican tanto en la gravedad inherente del accidente en sí, que ya de por sí es un motivo de seria preocupación, sino más bien en la ** resiliencia que parece estar demostrando Ande ** en estas circunstancias adversas, y en la ** rápida y eficaz respuesta de su entorno más cercano **. Se sabe con certeza que su familia y su círculo más íntimo de amigos y colaboradores están a su lado, brindándole todo el apoyo emocional, logístico y práctico que necesita. Este es sin duda un consuelo inmenso, saber que hay personas queridas velando por ella y ofreciéndole refugio y fortaleza en momentos de dificultad. Hemos observado cómo algunos medios de comunicación han intentado con mayor o menor acierto, obtener declaraciones de su representante, de familiares o de personas muy cercanas a ella. La respuesta generalizada y unificada ha sido un llamado a la ** solidaridad y al respeto por su privacidad **, solicitando paciencia mientras se recupera. Este es un mensaje crucial y fundamental para todos nosotros como seguidores y admiradores. Si bien la curiosidad ante una noticia de esta magnitud es natural y hasta esperable, es vital recordar y tener presente que Ande es, ante todo, una persona. Merece el espacio, el tiempo y la tranquilidad necesarios para sanar sin la presión constante de las cámaras, de las preguntas invasivas y del escrutinio público. La naturaleza exacta del accidente sigue siendo, comprensiblemente, un tema de intensa conversación y especulación. Y aunque no se han proporcionado detalles explícitos que pudieran resultar incómodos, vergonzosos o excesivamente íntimos, el hecho de que se haya tratado de una caída en su hogar sugiere que algo inesperado y lamentable ocurrió. Las caídas, incluso en el entorno más familiar y seguro como es el hogar, pueden tener consecuencias seriamente perjudiciales, especialmente si involucran algún tipo de impacto contundente o una pérdida de equilibrio que resulte en una lesión significativa.
Este incidente, además de la preocupación por Ande, sirve como un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la seguridad en el hogar, de mantener la atención en nuestro entorno y de tomar precauciones, por rutinarias que parezcan nuestras actividades. En cuanto a los aspectos que podríamos interpretar como sorprendentes, podemos analizarlo desde varias perspectivas. Quizás lo más llamativo sea la inmediata y masiva difusión de la noticia lo que demuestra la enorme influencia mediática y el gran poder de convocatoria que tiene Ande Ercel en la esfera pública. O tal vez, lo verdaderamente sorprendente sea la forma en que, a pesar de la adversidad y la preocupación que genera el accidente, la noticia ha sido recibida con una extraordinaria ola de apoyo, afecto y solidaridad evidenciando el profundo y positivo impacto que tiene en la vida y las emociones de sus seguidores. Otra interpretación de la mención de detalles sorprendentes podría ser la insinuación de que existen aspectos de su recuperación o de las circunstancias específicas del accidente que aún no se han revelado por completo, y que podrían salir a la luz en un futuro cercano. Sin embargo, sin información adicional que respalde estas hipótesis, debemos basar nuestro análisis en lo que se ha comunicado oficialmente y en lo que se ha filtrado de manera confiable y contrastada. Es absolutamente crucial, en estos momentos delicados, mantener un enfoque centrado en lo verdaderamente importante, la completa y exitosa recuperación de Ande ***. La medicina moderna ha avanzado de manera exponencial, y con el cuidado médico adecuado, el apoyo incondicional de sus seres queridos y su propia fortaleza, es muy probable que retome su vida y su carrera con la misma energía, pasión y talento que siempre la han caracterizado, y que la han elevado a la cima. Su trayectoria hasta el momento ha sido sencillamente impresionante, un cúmulo de éxitos y momentos memorables. Este incidente, si bien desafortunado, es solo un capítulo y esperamos que breve en la extensa y brillante historia de su vida profesional y personal. Quisiéramos aprovechar también para reflexionar brevemente sobre la intensa presión a la que están sometidas las figuras públicas constantemente expuestas a la mirada escrutadora del público cada aspecto de sus vidas, desde sus triunfos profesionales más sonados hasta sus momentos más íntimos y privados, se convierte inexorablemente en noticia. La hospitalización de Ande Ercel nos recuerda de manera elocuente la fragilidad inherente a la condición humana, incluso en aquellos a quienes admiramos por su aparente fortaleza, su éxito y su aparente invulnerabilidad. Por ahora, la expectativa generalizada es la de su total y pronta recuperación Sus fans continuarán enviando sus mejores deseos y esperando con ansias noticias alentadoras que confirmen su mejoría. Los medios de comunicación, de manera lógica, seguirán siguiendo de cerca su evolución. Y nosotros desde nuestro canal estaremos aquí, comprometidos a mantenerlos informados de manera responsable, objetiva y respetuosa, siempre que surjan novedades relevantes y confirmadas. Esperamos sinceramente que esta información les haya sido útil, que hayan comprendido en profundidad la situación actual y que sientan la empatía que este momento requiere. Sabemos que estas noticias, especialmente cuando afectan a personas que admiramos, pueden ser difíciles de asimilar, pero es fundamental estar informados y, sobre todo, enviar toda nuestra energía positiva, nuestros mejores deseos y nuestra solidaridad a Ande Ercel en estos momentos de dificultad. Para resumir de manera concisa y clara los puntos clave que hemos abordado en este vídeo, hemos cubierto la urgente hospitalización de la reconocida y querida actriz Ande Ercel tras un accidente que según los reportes iniciales, parece haber sido un incidente doméstico que resultó en una lesión significativa. Hemos explorado en detalle cómo la noticia ha generado una profunda preocupación y un masivo e incondicional apoyo por parte de sus seguidores en todo el mundo, destacando la notable entereza que, según se comenta, ha mostrado la actriz a pesar de las circunstancias adversas. También hemos analizado las implicaciones en sus proyectos laborales los cuales se han pausado temporalmente para priorizar su salud y bienestar. Finalmente hemos reflexionado sobre la naturaleza de estos detalles sorprendentes interpretándolos como la rápida y viral difusión de la noticia, la abrumadora ola de afecto y apoyo recibida, y la imperante necesidad de respetar su privacidad durante su proceso de recuperación. Queremos agradecerles de manera profunda y sincera por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía, su interés y su participación activa son lo que nos motiva incansablemente a seguir creando contenido de calidad y a mantener vivo este espacio.
Nos encantaría y apreciamos enormemente saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. Por favor, déjenos sus comentarios abajo, compartan sus opiniones, sus reflexiones y, por supuesto, sus sinceros deseos de pronta recuperación para Ande. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y sentir la conexión que creamos juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si la información que les hemos brindado les ha sido valiosa y útil, les pedimos un pequeño gesto que para nosotros significa el mundo, denle un gran me gusta a este vídeo, compartan este vídeo, con sus amigos, con otros fans de Undercell, con quienes crean que puede interesarles esta noticia, para que todos estemos informados de manera completa y respetuosa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal Al suscribirse no solo se unen a nuestra comunidad en constante crecimiento, sino que también nos brindan un apoyo invaluable que nos ayuda a seguir adelante y a mejorar. Y recuerden, activen esa campanita de notificaciones para que les lleguen al instante todas nuestras actualizaciones y no se pierdan nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Nos despedimos por hoy, pero volveremos muy pronto con más noticias, más análisis y más contenido exclusivo para ustedes. Hasta la próxima.